podamos conectarnos y compartir este tiempo juntos para seguir aprendiendo de Dios mediante estas reuniones. Prepara tu corazón para esta siguiente reunión. En el cielo se oye, se escucha el resonar, sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz. Divino es nuestro Dios, alzamos nuestro amor a Él. Alabad a Dios, alabad a Dios. Él es santo, Él es santo. Pon tu mira al cielo, levanta un resonar, se escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Alabad a Dios, alabad a Dios. Él es santo, Él es santo. Alabad a Dios, alabad a Dios. Él es santo, Él es santo. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, adoremos, exaltemos. Él es santo, Él es santo. Cuán dulce es nuestro Dios, su amor nos rescató. Cuán infinito Dios, su amor nos redimió. Alaba al Rey. Aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo.
Líderes, quería recordarles que el lunes 1 de febrero tenemos nuestra reunión de líderes, en la cual tendremos como invitado especial al pastor Denis Chavarría, quien nos trae el mensaje Líderes en tiempos difíciles. Les animo a que sean parte de este edificante mensaje, solo conectándonos a esta reunión. También quería recordarles que como congregación estamos leyendo el libro de Proverbios. Hoy nos tocó el capítulo 30, que está buenísimo. Les animo a que podamos unirnos todos los días a esta lectura diaria. Podamos tener un crecimiento espiritual juntos como iglesia. Quería comentarle a los chavos que les tengo una maravillosa noticia. El viernes 5 de febrero tenemos nuestra primera reunión de 180 y tenemos un súper invitado que es el pastor Edwin Cárcamo de Tegucigalpa. No se lo vayan a perder. Inviten a muchos chavos más que puedan ser parte de este edificante mensaje. También, si en tu corazón está el dar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo a cualquiera de las cuentas que aparecen en pantalla. Solo debes enviar tu comprobante a los números correspondientes. Hay una fiesta aquí, por tu gloria en este lugar, en tu presencia sin fin, tu alabanza resonará. Vamos, cantemos más alto, porque Él es digno, Él es digno. Vamos, cantemos más alto, démosle gloria, démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres. Hay libertad aquí. Este es el tiempo de dejar ir en tu presencia sin fin. Venimos a gozarnos hoy en ti. Vamos a levantarlo en alto, porque Él es digno, Él es digno. Vamos, cantemos más alto, démosle gloria, démosle gloria. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres todo tiene hoy sentido, porque sé que tú estás conmigo y tu amor me tiene para siempre, y yo sé que nunca cambiarás. Razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres la razón de mi celebración. Eres digno de adoración. Eres. Muy buenas noches, bienvenidos a una reunión más de fin de semana por este medio. Quiero enviar un saludo muy especial para ustedes ahí donde están en sus hogares
o donde quiera que se encuentren. También quiero aprovechar para agradecer a Dios en este momento por la cruz de Cristo. Sí, quiero agradecer a Dios por la cruz de Cristo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Es decir, lejos esté de mí sentirme orgulloso por algún logro que no sea el reconocer la cruz de Cristo. Muchas personas hoy en día usan la cruz alrededor de su cuello. Algunas cruces son de metal, otras son de coral, algunas son de madera y en algunos casos también las cruces son de oro. Pero no fue en una cruz de esas donde Cristo murió. Cristo murió en una tosca cruz de madera. La cruz puede representar para usted un símbolo, puede ser solamente un dije para adornar su cadena. Pero quiero decirte algo. Cuando aprendes el significado de la cruz, lo que la cruz representa, tu vida va a cambiar para siempre. Por favor, quiero pedirte que me acompañes a orar para continuar este tiempo de estudio de las Escrituras. Cierra tus ojos y acompáñame ahí donde estás. Señor, te agradecemos y te exaltamos esta noche y te rogamos por tu gran misericordia para nuestras vidas. Señor, enséñanos tu voluntad durante este tiempo de estudio de las Escrituras y dejamos este tiempo también en tus manos. Guíanos, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, leamos a continuación las Escrituras en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué declaración tan poderosa encontramos en esta porción de las Sagradas Escrituras? Vale mencionar que nuestro enemigo, el diablo, puede engañarnos, incluso puede burlarse de nosotros, pero el diablo le teme. El diablo tiembla ante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cuando estudiamos con respecto a la cruz, vamos a tener que respondernos nosotros mismos preguntas como: ¿cuál fue la razón de la cruz? Preguntas como: ¿por qué se necesitaba la cruz? Bueno, la respuesta es sencilla. La respuesta es el pecado. Por causa del pecado fue necesaria la cruz. Piensen en lo siguiente. A diario nosotros encontramos en el periódico muchas noticias sobre pleitos, robos, muerte, drogas, violaciones, etcétera, etcétera. Pero no vamos a encontrar en el periódico la palabra pecado, cuando es del pecado que se originan todas estas noticias. Quiero ilustrar el pecado de la siguiente manera. Supongamos que alguien a usted le da un certero puñetazo en la nariz y usted comienza a sangrar en medio de un dolor intenso, y la persona que le dio el puñetazo le dice: no necesito de tu perdón, porque yo ya me perdoné. Cuando el único que puede perdonar es aquel que ha recibido el golpe. Pues fíjense bien lo que voy a decir. El pecado es como que usted y yo pongamos nuestro puño en el rostro de Dios. Y por supuesto, solo Dios puede perdonar el pecado. Aunque hay algunos que le dicen al Señor: no necesito tu perdón. ¿Sabes? Existe un Dios santo, así como también existe el pecado, que es un reproche. El pecado es un ultraje, es un abuso, es una rebelión contra el Dios santo. Y mientras usted y yo no aceptemos el perdón que Dios ofrece a través de la cruz de Cristo, el pecado no quedará sin castigo. Por eso, cuando aprendemos el significado de la cruz y lo aceptamos, nuestra vida, tu vida, cambia para siempre.
Leamos nuevamente el pasaje de 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí encontramos un par de verdades que nos ayudan a entender el verdadero significado de la cruz. En este pasaje hay suficiente material para dinamitar el pecado, para destruir el pecado, pero esa dinamita debe ser encendida por la chispa de la fe. La primera verdad que revela este pasaje de 1 de Pedro 3:18 es el sufrimiento adquirido de la cruz. ¿Adquirido por qué? Bueno, porque fue un sufrimiento por sustitución. Jesucristo representó a la humanidad y sustituyó nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros debíamos de recibir. El verso dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Jesús, el justo, nacido de una virgen, quien nunca pecó ni se halló un engaño en su boca, Jesús, el Hijo del Dios Santo, sufrió por los injustos, refiriéndose a usted y a mí. Para entender este punto del sufrimiento adquirido de la cruz, también hay que entender que de acuerdo a la ley, la expiación del pecado era a través de la sangre derramada de un cordero sin defecto. Estos corderos cada año durante la Pascua subían de Belén hacia el templo y entraban por la puerta de las ovejas para ser revisados y después sacrificados para expiación del pecado. Ese mismo día de la Pascua, también subió Jesús desde Belén hacia el templo montado en un pollino de asna. Así como subían de Belén los corderos para ser sacrificados en el día de las Palmas, también entró de Belén, también subió de Belén el Cordero de Dios ese mismo día de las Palmas, ese mismo día. Luego, según la ley, llegaba el momento en que los corderos debían de ser sacrificados. Entonces, el sacerdote tomaba al cordero de la barbilla y con esos cuchillos bien afilados cortaba su garganta y derramaba la sangre sobre el altar. En el mismo momento en que esto sucedía, cada año, también Jesús, el Cordero de Dios, derramaba su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para perdón de los pecados de la humanidad. La Escritura demuestra todo esto a través del sufrimiento corporal de Cristo. ¿Sabes? Los romanos en aquel tiempo sabían cómo torturar a los condenados. Ellos ataban las manos de sus víctimas y las levantaban hasta dejar el cuerpo sobre las puntillas de los pies para aumentar el dolor de las torturas y dejar la espalda como un lienzo para azotarla. Su instrumento de azote era un látigo con un mango robusto y unas correas de cuero tejido. Al final de esas correas habían unos pedacitos de hueso, de metal y de vidrio, atados ingeniosamente para hacer más doloroso el castigo, para hacer más doloroso el azote. Usaban dos verdugos. Uno de los verdugos comenzaba azotando desde la nuca y descendía hasta los tobillos. Y el otro verdugo comenzaba desde los tobillos y ascendía hasta la nuca, azotando el cuerpo estirado de sus víctimas. Los azotadores
hacían un buen equipo para despellejar a los que caían en sus manos. Cuando el látigo se enrollaba en su cuerpo, cada vez que lo jalaban, desprendía pedazos de carne viva, dejando los nervios y los músculos expuestos. Después que la persona era azotada, caía postrada en el piso, en el suelo, sin fuerzas ni siquiera para caminar. Si acaso podían, las víctimas salían gateando a causa del intenso dolor que sufrían. Es por eso que Jesús caía postrado camino al Gólgota, porque no tenía fuerzas para sostener la cruz al mismo tiempo que caminaba. Eso fue parte del sufrimiento corporal de Cristo. Luego viene el sufrimiento de la cruz. Los soldados romanos tomaron a Jesús y metieron los clavos no en la palma de su mano. Los soldados clavaron los clavos entre el metacarpo, los huesos del metacarpo, la muñeca y sus manos. Allí enterraron los clavos para que su cuerpo no cayera desprendido cuando levantaran la cruz. Trataban de golpear el nervio central de la muñeca para transmitir el dolor por todo el cuerpo hasta el torso. Crucificaban los brazos de sus víctimas en un ángulo recto y estirados. Pero cuando levantaban su cuerpo en la cruz, él mismo caía sobre su pecho. La víctima, las personas crucificadas, comenzaban a respirar con dificultad, porque tenían que alzar su cuerpo, ya sea sobre los clavos en sus pies o desde los clavos en su muñeca. La persona crucificada se encontraba entre la lucha por respirar y el agobiante dolor de los clavos en sus cuerpos, de los clavos en su muñeca, de los clavos en sus pies. Y ahí permanecía hasta morir de una muerte atroz. Solamente los peores malhechores y criminales eran castigados con la crucifixión. Jesús sufrió la cruz una vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo por los injustos. Ese fue el sufrimiento que Jesús adquirió en la cruz por todos nuestros pecados. El sufrimiento que Él adquirió voluntariamente por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, sin reproche alguno. Esta es la verdad sobre el sufrimiento adquirido de la cruz. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es el bienestar trascendental de la cruz. Volvamos una vez más a 1 de Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto significa que Cristo padeció una sola vez y para siempre, y no puede padecer otra vez por lo mismo. Cuando Jesús exclamó en la cruz: consumado es, Él dijo que la deuda quedaba cancelada, que ya todo estaba pagado y que no había más sacrificio que pagar, porque Él lo había pagado todo una vez y para siempre. Veamos un poco más de cerca la expresión de Cristo cuando Él dijo consumado es. Tenemos que saber primero que en Roma, cuando condenaban a una persona a prisión por un crimen cometido, junto a la puerta de su celda ponían un certificado. Ese certificado declaraba la falta, la deuda penal que él había adquirido por su delito. Después de cumplir su condena y pagar la pena,
El preso quedaba en libertad y entonces se escribía sobre el mismo certificado pagado en su totalidad. La palabra usada en ese momento era el griego tetelestai, que se traduce consumado es. Este sello sobre ese certificado liberaba completamente a la persona de ese crimen. Él nunca volvería a pagar por la misma causa. Y esas mismas palabras fueron las que Jesús dijo antes de su muerte. Él dijo, tetelestai, consumado es. Ya todo está pagado. Yo he pagado todo una vez y para siempre. Hebreos 10, el versículo 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabes? Este es el porqué de la seguridad eterna para la salvación de nuestras almas. Este pasaje, en otras palabras, dice que ni tú, ni yo, ni ninguna otra persona podemos perder la salvación una vez hayamos recibido a Cristo, hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. Y si pudiera perderse la salvación, lo cual no puede suceder, pero si se pudiera perder, Cristo tendría que morir una vez más y cada vez más que una persona perdiera su salvación. Sin embargo, la Escritura dice, Jesús ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El bienestar trascendental de la cruz alcanza a todo aquel que por fe acepta el perdón de sus pecados. Jesús dijo, consumado es. Jesús dijo, antes de morir, tetelestai. Significa que el sacrificio de Cristo en la cruz consoló la ira de Dios y ya no hay más condenación por el pecado. Cristo lo hizo por nosotros. Isaías 53:11 es un texto profético. Dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Jesús pagó el precio por nuestra redención. ¿Comprendes ahora el bienestar trascendental de la cruz para tu vida, para mi vida? Ese bienestar alcanza a todo aquel que recibe a Cristo. La tercera verdad que encontramos en este pasaje es la salvación victoriosa de la cruz. Primera de Pedro 3:18, leámoslo nuevamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Dios. Por favor, dígalo conmigo. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Qué hace el pecado entre nosotros? Nos separa de Dios. ¿Qué hace la cruz de Cristo? Nos reconcilia con Dios. Lo que pasó sobre la cruz ese día que Cristo murió es que Jesús tomó con su mano la mano de Dios y con su otra mano tomó nuestra mano de hombre pecador, y a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada en la cruz, Jesús reconcilió a Dios y al hombre. Él hizo la paz por medio de esa cruz. Ese es el significado de la cruz. En otras palabras, Jesús te toma de la mano, Jesús nos toma de la mano, nos lleva delante de Dios
y le dice al Padre: Padre, estos son míos, yo los compré con mi sangre derramada en esa tronca cruz. ¿Qué causa esa realidad en tu vida? ¿Qué efecto tiene esa verdad valiosa, grandiosa verdad espiritual en tu vida? Ahora que conoces el significado de la cruz y lo que la cruz representa para nuestras vidas, esto debe revolucionar tu existencia. Segunda de Samuel 14:14 dice: es un hecho que todos tenemos que morir. Somos como agua que se derrama en el suelo, que no se puede recoger. Sin embargo, Dios no quita la vida a nadie, sino que pone los medios para que el desterrado no siga alejado de Él. Fíjese bien lo que voy a decir. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la maldición y Cristo es la solución. Dios ofrece a través de Cristo los medios para que usted y yo nos acerquemos a Él, para que usted y yo venzamos y derrotemos el pecado. La cruz no solamente es un símbolo para que tú lo andes en una cadena o para que lo uses como una representación. La cruz de Cristo grita, anunciando a los cuatro vientos el sufrimiento adquirido de Cristo en la cruz, el bienestar que recibimos de la cruz, y testifica sobre la salvación victoriosa de Cristo sobre el pecado. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, Él no estaba pensando en su inminente muerte, Él estaba pensando en ti. Cuando fue insultado y torturado, Él no estaba pensando en su dolor, Él estaba pensando en ti. Cuando fue clavado en esa tosca cruz como un criminal, el precio que Él pagó no fue para sí mismo, Él lo pagó por ti. Y cuando Él resucitó, triunfante, venciendo la muerte, su victoria no fue para sí mismo, su victoria fue para ti. Su muerte y su resurrección fueron para ti. Así que yo quiero hacer una pregunta lo más sinceramente como se pueda. La pregunta es: ¿eres tú salvo por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz? Lo que yo estoy diciendo es que tú debes saber sin lugar a dudas que te has arrepentido de tus pecados y que has recibido a Cristo como Salvador personal. Si no lo has hecho, yo quiero rogarte que lo hagas lo más pronto que se pueda y que ores así. Solo tienes que orar de esta manera y tienes que decirle al Señor: Señor Jesús, reconozco mis pecados, te pido que me perdones. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Es una oración sencilla y si tú lo haces creyendo, dice la Biblia que recibes vida eterna. Entonces todo lo que Jesús hizo en la cruz, su sufrimiento corporal, el bienestar de la cruz y la salvación victoriosa que Él adquirió, toma sentido en tu vida. Si haces esa oración creyendo, tienes vida eterna. Y si ya eres salvo, si ya hiciste esta oración, la verdad de la cruz, lo que representa la cruz, esa verdad del sufrimiento adquirido de Cristo, esa verdad del bienestar que recibimos de la cruz y esa salvación victoriosa de Cristo sobre el pecado, debe motivarnos a predicar este mensaje y que la predicación de la cruz tome sentido en tu vida. Ya no solo debes andar una cruz para adornar tu cadena, debes andar una cruz en tu corazón y en tu mente y predicar ese mensaje. Que Dios nos ayude a testificar este mensaje de la cruz siempre que se pueda.
Y espero que haber conocido lo que significa la cruz cambie tu vida para siempre. Acompáñame a orar para terminar este tiempo. Señor Jesús, queremos agradecerte porque tú ofreciste tu cuerpo en sacrificio para darnos vida eterna. Gracias por tu sufrimiento corporal. Gracias por el sufrimiento que pasaste en la cruz, porque tomaste nuestro lugar, Señor. Gracias porque a través de eso nosotros tenemos acceso a nuestra salvación. Y es una salvación eterna que nosotros no vamos a perder, porque tú hiciste un pago completo y perfecto y para siempre por todos los pecados. Gracias por tu sacrificio. Gracias por el bienestar que recibimos de la cruz. Y gracias por la salvación victoriosa que representa esa cruz en nuestra vida. Por favor, que la cruz esté en nuestros corazones y que traiga significado a nuestra vida y propósito para seguir viviendo sin pensar en lo que está pasando a nuestro alrededor. Que la cruz de Cristo nos dé un propósito para vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos alegra tanto que hayan compartido esta reunión con nosotros. Te esperamos en nuestra siguiente reunión y recuerda invitar a tus conocidos, porque nunca sabes qué reunión puede cambiar su vida. ¡Nos vemos!